En la tradición budista, cuando se habla de amor, se habla de amor verdadero. El amor verdadero tiene 4 elementos que curiosamente coinciden con 4 niveles de la conciencia, que son el cuerpo físico, el emocional, el mental y el cuerpo espiritual. En el primer elemento del amor verdadero nos encontramos con la bondad, que transita sobre el cuerpo físico. Aquí debemos ser bondadosos con las personas que amamos. Si el amor no puede ofrecer bondad, no es amor verdadero, ¿cierto? En este espacio circulan las bondades materiales, los obsequios, los cariños, la entrega de nuestro cuerpo físico para el amor, el esfuerzo para conseguir bienes, etc. Sin embargo, debemos conocer bien a esa persona que amamos. Si desconocemos sus necesidades, cuando intentemos hacerla feliz siendo bondadosos, quizás lo que consigamos es hacerla sufrir. Yendo al segundo elemento, nos encontramos con la alegría, que transita sobre el cuerpo emocional. Si nuestra manera de amar causa sufrimiento constante, no es amor auténtico. El verdadero amor genera alegría tanto para nosotros como para los demás, sean familiares, amigos o cualquier ser con quien nos relacionemos. Si bien, como hemos visto, lo material está más relacionado con la bondad, existen otras formas de cultivar y compartir la alegría sin necesidad de estos objetos. Lo fundamental aquí es estar atento a la otra persona, estar presente y liberarla de las malas emociones como el miedo o la preocupación para dar paso a la fe y la esperanza para que sus emociones sean positivas y duraderas. Para los seres queridos que ya no están físicamente, lo mejor es recordarlos con atención, afirmar su existencia en nosotros y honrar su memoria, reconociéndolos como parte de nuestro ser. Amar con este elemento significa estar presente. Si estás constantemente distraído, preocupado por cosas innecesarias, no puedes ofrecer amor verdadero. Llegando al tercer elemento, nos encontramos con la comprensión que vive en el cuerpo mental. La comprensión tiene el poder de eliminar el sufrimiento. Si nuestro amor no puede hacer que la otra persona sufra menos, no es amor verdadero. Necesitamos entender el sufrimiento que hay en sus pensamientos para ayudarle a sufrir menos. Para eso necesitamos tiempo para observar y escuchar, y esta comprensión creará amor y felicidad. Pero antes, tenemos que estar preparados para brindarnos hacia esa persona. Necesitamos aplicar esta práctica a nosotros mismos. Necesitamos observar y escuchar a nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos para cuidarlos. Debemos comprender a nuestro cuerpo para hacerlo sufrir menos. Debemos comprender nuestros sentimientos para controlar nuestras emociones y también observar qué sucede con nuestros pensamientos. En el cuarto elemento tenemos la igualdad, que transita por el cuerpo espiritual. Aquí en el amor verdadero no hay discriminación entre el amante y el amado. No podemos decir, ese es tu problema. En el amor verdadero el problema de esa persona es nuestro problema. Lo mismo con su felicidad y su sufrimiento. Ya no hay fronteras. El maestro contó que una vez Buda mostró un cuenco lleno de agua y vertió un puñado de sal en él. Preguntó a los monjes si podían beber de esa agua ya que estaba muy salada. Sin embargo, les explicó que si arrojaban esa cantidad de sal a un río, no lo iban a salar, y miles de personas seguirían bebiendo agua del río sin ningún problema.
El maestro usó esta metáfora para mostrarnos que cuanto más amplio y vasto se vuelve nuestro amor como un río, menos nos afecta las dificultades o la sal que encontramos por el camino. Cuando nuestro corazón es pequeño y limitado como un cuenco, una pequeña cantidad de sufrimiento o dificultad puede hacernos salados, amargados, resentidos o abrumados. Pero cuando nuestro corazón se expande para incluir a todos los seres sin discriminación, desarrollamos una capacidad de diluir el sufrimiento. Conclusiones finales. Debemos mantener estos 4 elementos en equilibrio. No se trata de ser un río tan vasto que te vuelva superficial en todas partes, ni de estar tan intensamente presente con una persona que excluyas a todas las demás. Cuando uno de estos elementos comienza a desequilibrarse, los otros actúan como contrapeso. Si nuestra igualdad se vuelve tan amplia que perdemos la capacidad de estar presentes, es señal de que necesitamos estar atentos a ciertas cosas. Si nuestra presencia se vuelve tan intensa con algunos que excluimos a otros, es señal de que necesitamos cultivar más la igualdad y la amplitud. Los 4 elementos necesitan estar en equilibrio. No son 4 prácticas separadas, sino 4 aspectos de un mismo amor verdadero que se nutren y regulan mutuamente. Hasta el próximo video.